Mentes bíblicas. Vivimos en una época donde ser diferente se ha convertido casi en un problema, donde pensar distinto incomoda, donde vivir con principios firmes parece anticuado y donde la presión por encajar es constante y silenciosa. Desde que somos niños se nos enseña, directa o indirectamente, que debemos adaptarnos, no sobresalir demasiado, no cuestionar demasiado y no ir en contra de lo que la mayoría considera normal. Poco a poco ese mensaje se va metiendo en la mente y en el corazón hasta que muchas personas terminan viviendo una vida que no eligieron, solo para no sentirse fuera de lugar. El mundo moderno valora la aceptación por encima de la convicción, la aprobación por encima de la verdad y la comodidad por encima del propósito. Por eso, cuando alguien decide vivir diferente, hablar diferente, actuar diferente o creer diferente, suele ser señalado, criticado o incomprendido. Y es ahí donde muchos creyentes comienzan una lucha interna, porque quieren agradar a Dios, pero también quieren ser aceptados por el mundo, sin darse cuenta de que, muchas veces, esas dos cosas no van de la mano. La Biblia nunca prometió que seguir a Dios sería popular, pero sí dejó claro que sería significativo. Desde el inicio, la Escritura muestra que Dios no trabaja con multitudes que siguen modas, sino con personas dispuestas a caminar en una dirección distinta, aunque eso implique ir contra la corriente. Ser diferente, según la perspectiva bíblica, no es un defecto, es una señal de llamado, es una evidencia de propósito y muchas veces es el precio de la obediencia. Jesús mismo dejó claro que sus seguidores no encajarían del todo en este mundo, porque sus valores, su forma de amar, de perdonar, de hablar y de vivir no responderían a la lógica común. Él habló de una puerta estrecha, de un camino angosto y de una vida que no se parece a la mayoría. No porque Dios quiera aislar a sus hijos, sino porque sabe que la imitación constante del mundo termina diluyendo la identidad espiritual. Ser diferente no significa sentirse superior, ni vivir juzgando a los demás. Significa vivir alineado con una verdad más alta, aunque esa verdad no sea popular. Significa elegir principios por encima de aplausos, coherencia por encima de likes y fidelidad por encima de aceptación. Y eso, aunque al inicio puede sentirse incómodo, con el tiempo se convierte en una de las mayores bendiciones que una persona puede experimentar. Muchos creyentes viven frustrados porque intentan encajar en sistemas que nunca fueron diseñados para su fe. Intentan adaptar su forma de pensar a un mundo que normaliza lo que Dios llama desorden y llama progreso a lo que muchas veces es alejamiento espiritual. En ese intento constante de encajar, se pierde claridad, se pierde paz y se pierde propósito. Porque cuando renuncias a tu diferencia, también renuncias a una parte de tu llamado. La Biblia muestra una y otra vez que Dios utiliza a personas que se atreven a ser distintas, personas que no siguen al grupo solo por presión, que no repiten discursos vacíos y que no negocian su fe por comodidad. Ser diferente, en el lenguaje bíblico, no es rebeldía, es obediencia, no es aislamiento, es identidad, no es orgullo, es coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. En un mundo que empuja a todos hacia la misma dirección, Dios sigue llamando a personas que estén dispuestas a caminar en sentido contrario, no para perderse, sino para guiar, no para esconderse, sino para alumbrar. Porque la luz, por naturaleza, siempre es diferente a la oscuridad, y precisamente por eso puede marcar el camino. Aquí es donde comienza esta reflexión, entendiendo que la diferencia que el mundo critica, muchas veces, es la bendición que Dios está formando, que aquello que te hace sentir fuera de lugar puede ser exactamente lo que te está preparando para cumplir un propósito más grande, y que vivir diferente, cuando nace de la fe, no es una carga, es una señal de que estás caminando en la dirección correcta, aunque no sea la más concurrida. Ser diferente comienza muchas veces como una incomodidad interna. Es esa sensación de no encajar del todo, de no sentirse cómodo repitiendo lo que todos dicen, de no poder llamar normal a cosas que, en el fondo, sabes que no están bien. Para muchos creyentes, esa incomodidad ha sido vista como un problema, cuando en realidad es una alerta espiritual. Es la conciencia despertando,
Es la fe pidiendo coherencia. Es Dios llamando suavemente a no diluirse en la multitud. El mundo tiene una manera muy efectiva de presionar sin gritar. No obliga, sugiere, no impone, normaliza. Y poco a poco va moldeando la forma de pensar, de hablar y de decidir. La Biblia advierte de este proceso cuando habla de no conformarse a este siglo, porque entiende que la conformidad constante termina transformando la mente sin que la persona se dé cuenta. Ser diferente, entonces, es un acto consciente de resistencia espiritual. Muchos han aprendido a callar su fe para no incomodar, a suavizar sus convicciones para no ser señalados y a esconder su identidad espiritual para no perder aceptación. Pero cada vez que una persona hace eso, algo dentro se apaga lentamente. No se pierde la fe de golpe, se va debilitando por pequeñas concesiones diarias. La Biblia muestra que la luz no fue diseñada para esconderse, sino para alumbrar, y cuando se esconde, deja de cumplir su función. Ser diferente no siempre se manifiesta en grandes discursos. Muchas veces se nota en decisiones pequeñas, en elegir integridad cuando otros eligen ventaja, en elegir perdón cuando otros eligen venganza, en elegir obediencia cuando otros eligen atajos. Esas decisiones silenciosas son las que, con el tiempo, construyen una vida firme y una fe auténtica, aunque no sean celebradas por el entorno. Dios nunca ha buscado copias, siempre ha formado personas con identidad. Por eso, cuando llama a alguien, no lo hace para que se mezcle sin propósito, sino para que sea sal y luz en medio de un contexto que muchas veces va en dirección contraria. La sal no se nota cuando se mezcla demasiado, se nota cuando conserva, cuando resalta y cuando cumple su función, aunque no sea visible a simple vista. La Escritura está llena de ejemplos de personas que fueron diferentes antes de ser reconocidas, personas que fueron incomprendidas antes de ser usadas, personas que fueron rechazadas antes de ser instrumento de bendición. Y ese patrón se repite porque Dios no forma carácter en la comodidad, lo forma en la fidelidad, incluso cuando esa fidelidad tiene un costo social, emocional o personal. Ser diferente también implica aceptar que no todos entenderán tu camino, que habrá momentos de soledad, de dudas y de cuestionamientos, pero la Biblia enseña que caminar con Dios nunca significa caminar abandonado. Puede que falte la aprobación del mundo, pero nunca faltará la presencia de Dios, y esa presencia sostiene cuando la aceptación externa desaparece. En un mundo que mide el valor por la cantidad de seguidores, Dios sigue midiendo el corazón. Mientras el sistema empuja a compararse, Dios invita a obedecer. Mientras el mundo grita encaja, Dios susurra, permanece. Y esa diferencia de voces define el rumbo de la vida. Escuchar una u otra determina si se vive para agradar a la mayoría o para honrar el propósito. Esta primera parte del camino es entender que ser diferente no es un accidente, es una invitación. No es una desventaja, es una preparación. No es una debilidad, es una señal de que tu vida no está diseñada para perderse en la masa, sino para reflejar algo distinto, algo más alto y algo más eterno. Ser diferente delante de Dios casi siempre trae una tensión interna muy fuerte, porque implica enfrentar el deseo natural de ser aceptado. El ser humano fue creado para relacionarse, para pertenecer, para sentirse parte de algo, y por eso el rechazo duele tanto. El problema aparece cuando esa necesidad legítima de pertenencia empieza a gobernar las decisiones y no la verdad. Ahí es donde muchos comienzan a negociar su fe sin darse cuenta. El mundo no siempre rechaza de forma directa, muchas veces seduce. Te ofrece aceptación a cambio de silencio, comodidad a cambio de convicciones, aplausos a cambio de coherencia. Y esa negociación parece inofensiva al inicio, pero termina vaciando el corazón. La Biblia muestra que no se puede servir a dos señores, porque tarde o temprano uno termina ocupando el centro y desplazando al otro. Seguir a Dios en un mundo que piensa distinto implica tomar decisiones que no siempre serán populares. Implica decir no cuando todos dicen sí. Implica detenerse cuando todos corren. Implica obedecer cuando otros se burlan. Y aunque eso genera incomodidad, también genera carácter, porque el carácter no se forma cuando todo es fácil,
Se forma cuando eliges bien aun cuando nadie está mirando. Muchos creyentes no abandonan a Dios, pero sí diluyen su identidad. Siguen creyendo, pero ya no viven con firmeza. Siguen orando, pero ya no obedecen con claridad. Siguen escuchando la palabra, pero ya no permiten que confronte sus decisiones. Y esa dilución espiritual es peligrosa, porque mantiene una apariencia externa, mientras por dentro se pierde fuerza. La Biblia enseña que el pueblo de Dios siempre ha sido minoría en los momentos decisivos, no porque Dios disfrute el aislamiento, sino porque la verdad nunca ha sido masiva. Lo que es correcto rara vez es popular, y lo que es popular rara vez transforma. Por eso Jesús habló de un camino estrecho, no para asustar, sino para advertir que seguirlo requeriría convicción y no solo emoción. Ser diferente también significa aceptar que no todos los caminos que parecen buenos vienen de Dios. El mundo celebra resultados, Dios examina procesos. El mundo premia la imagen, Dios honra la obediencia. El mundo aplaude el éxito visible, Dios valora la fidelidad invisible. Cuando entiendes esto, dejas de correr detrás de comparaciones que solo desgastan el alma. Hay una presión constante por adaptarse, por no quedar fuera, por no ser señalado. Pero la Escritura muestra que la verdadera libertad no está en encajar, sino en permanecer firmes en la verdad. La presión externa pierde poder cuando la identidad interna está clara. El problema no es ser diferente, el problema es no saber quién eres. Cuando una persona tiene clara su identidad en Dios, ya no necesita aprobación constante. Puede caminar sola si es necesario, puede esperar sin desesperarse y puede confiar aunque no entienda todo. Esa seguridad no viene de sentirse superior, viene de saber que su vida tiene un propósito más grande que la aceptación momentánea. El mundo cambia de opinión todo el tiempo. Hoy celebra lo que mañana cancela, pero Dios permanece. Por eso construir la vida sobre su verdad da estabilidad, aun cuando todo alrededor se mueve. Ser diferente no te garantiza una vida fácil, pero sí una vida firme, y una vida firme resiste tormentas que una vida acomodada no puede soportar. Este bloque nos lleva a entender algo esencial. Ser diferente no es rebeldía sin causa, es obediencia con propósito. No es orgullo espiritual, es fidelidad consciente. No es aislarse del mundo, es vivir en él sin perder el alma. Y ese equilibrio solo se logra cuando decides obedecer a Dios, incluso cuando el mundo te ofrece caminos más cómodos. Una de las trampas más sutiles del mundo es hacerte creer que ser diferente es exagerado, innecesario o extremo. Te hacen sentir que podrías creer lo mismo que crees, pero vivir un poco más relajado, un poco más flexible, un poco menos radical. Y ese lenguaje parece razonable, pero en el fondo es una invitación a bajar el estándar que Dios estableció para tu vida. El problema de bajar el estándar no es que lo notes de inmediato, sino que ocurre de forma gradual. Hoy toleras algo pequeño, mañana justificas algo mayor y con el tiempo te acostumbras a vivir en una versión diluida de la verdad. No porque dejaste de amar a Dios, sino porque dejaste de confrontarte a ti mismo. Y cuando eso pasa, la fe deja de transformar y solo acompaña. Ser diferente también significa aceptar que habrá momentos de soledad. No porque Dios te abandone, sino porque no todos pueden caminar contigo cuando eliges obedecer. Hay etapas donde Dios se para, no para castigarte, sino para protegerte, porque algunas compañías te distraen del propósito y otras te empujan a negociar convicciones que no se negocian. La soledad espiritual no siempre es ausencia de personas, muchas veces es ausencia de afinidad. Estás rodeado, pero ya no encajas. Hablas, pero no conectas. Escuchas, pero algo dentro de ti sabe que ya no pertenece ahí. Y esa sensación no es rechazo, es dirección. Es Dios diciéndote que estás creciendo y que ese crecimiento requiere nuevos entornos. El mundo celebra la adaptación constante. Dios honra la permanencia en la verdad. Adaptarte a todo puede parecer inteligencia social, pero sin discernimiento se vuelve pérdida de identidad. Dios no te llamó a camuflarte, te llamó a ser luz, y la luz no se nota cuando se mezcla, se nota cuando contrasta. Muchos creyentes se cansan no por seguir a Dios,
sino por intentar agradar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Esa doble carga agota, confunde y debilita, porque el corazón no fue diseñado para vivir dividido. Cuando eliges ser diferente con claridad, aunque al inicio duela, con el tiempo descansa. La paz llega cuando dejas de actuar para agradar y empiezas a vivir para obedecer. Ser diferente no significa vivir señalando a otros, significa vivir alineado por dentro. No es levantar una bandera de superioridad, es cargar una convicción silenciosa. No es gritar verdades, es sostenerlas con la vida. La verdadera diferencia no está en lo que dices, está en cómo decides cuando nadie te ve. Hay decisiones que solo entienden quienes también decidieron obedecer. Por eso no todos celebrarán tu camino, pero eso no invalida tu llamado. Dios no te pidió que fueras entendido por todos, te pidió que fueras fiel, y la fidelidad siempre tiene recompensa, aunque no siempre inmediata. Este nivel de diferencia no se construye en un día. Se forma en pequeñas decisiones diarias, en límites que nadie aplaude, en renuncias que nadie ve, en obediencias silenciosas. Y esas decisiones, aunque parecen pequeñas, son las que definen el rumbo completo de una vida. Ser diferente en un mundo que empuja a la uniformidad es una batalla interna constante, pero también es una de las mayores bendiciones espirituales porque te obliga a depender más de Dios que de la opinión de las personas. Y cuando llegas a ese punto, algo se acomoda por dentro. Ya no caminas para encajar, caminas porque sabes hacia dónde vas. Ser diferente no solo es una elección externa, es una transformación interna que cambia la manera en que piensas, decides y reaccionas. El mundo intenta moldearte desde afuera, pero Dios trabaja desde adentro. Por eso, cuando empiezas a vivir distinto, no es porque te lo propusiste solo con disciplina, es porque algo dentro de ti ya no acepta vivir igual. Hay un punto en el camino cristiano donde seguir encajando se vuelve imposible. No porque te vuelvas extraño, sino porque tus valores empiezan a chocar con lo que antes veías normal. Lo que antes te hacía reír ahora te incomoda. Lo que antes justificabas ahora te pesa. Y ese cambio no es pérdida, es sensibilidad espiritual. Dios afina tu conciencia cuando te llama a ser diferente. Empiezas a sentir incomodidad donde antes había indiferencia. No porque seas débil, sino porque ahora ves con otros ojos. Esa incomodidad es una señal de crecimiento, no de retroceso. Es el corazón aprendiendo a reconocer lo que edifica y lo que destruye. El mundo te dirá que estás exagerando, que estás siendo intenso, que podrías relajarte un poco. Pero Dios no forma personas tibias, forma personas íntegras. La tibieza nace cuando intentas reducir el llamado para hacerlo más cómodo. La integridad nace cuando decides honrar a Dios, incluso cuando cuesta. Ser diferente también implica romper con patrones que se repiten generación tras generación. No todos los ciclos se rompen con fuerza, muchos se rompen con obediencia. Cuando decides vivir distinto, estás diciendo no solo yo no seguiré así, sino esto termina conmigo. Y eso tiene un impacto espiritual enorme, aunque nadie lo celebre. Hay personas que se sienten incómodas contigo, no porque hagas algo mal, sino porque tu forma de vivir expone lo que ellos evitan confrontar. Tu coherencia incomoda, tu paz confronta, tu firmeza revela. No necesitas decir nada, tu vida habla, y esa es una de las razones por las que ser diferente atrae resistencia. Dios no te hizo diferente para aislarte, te hizo diferente para influir. Pero la influencia verdadera no nace del ruido, nace del ejemplo. La gente observa más de lo que escucha. Cuando ven a alguien que no se vende, que no negocia su fe, que no cambia su postura según el ambiente, algo se despierta, aunque no lo admitan. Ser diferente es aprender a decir no sin culpa, no a lo que te aleja, no a lo que te confunde, no a lo que te apaga. Y cada no correcto abre espacio para un sí mejor. El problema es que muchos temen perder aceptación, sin darse cuenta de que están perdiendo dirección. Dios honra al que lo honra, incluso cuando esa honra cuesta. Hay recompensas que no se ven de inmediato, pero se sienten con el tiempo. Paz en la mente, claridad en las decisiones, firmeza en la identidad. Eso no lo compra la aprobación del mundo, eso lo produce la obediencia constante.
Este bloque es clave porque aquí entiendes que ser diferente no es una carga que soportas, es una identidad que abrazas. No es algo que haces para destacar, es algo que eres porque perteneces a Dios. Y cuando esa verdad se asienta en tu interior, ya no luchas tanto por encajar, porque sabes exactamente quién eres. Ser diferente también significa aprender a caminar solo en ciertos tramos del proceso. No porque Dios te quite a las personas, sino porque hay etapas donde no todos pueden acompañarte. Y eso duele, porque el ser humano necesita conexión, pero hay momentos donde la soledad no es castigo, es protección y formación. Dios a veces separa para fortalecer, te aparta no para aislarte, sino para enseñarte a depender más de Él que de la aprobación ajena. Porque mientras necesites que otros validen tu obediencia, seguirás negociando tu identidad. Y Dios no te llamó a negociar quién eres. Cuando decides ser diferente, empiezas a notar algo importante. Ya no puedes volver atrás con la misma ligereza, no porque Dios te lo prohíba, sino porque tu conciencia ya despertó. Lo que antes ignorabas ahora pesa. Y eso no es debilidad espiritual, es madurez. El mundo te ofrece atajos para evitar el proceso. Te dice que no pasa nada, que todos lo hacen, que exageras, que Dios entiende. Pero Dios no solo entiende, Dios transforma. Y la transformación casi siempre exige renuncia, no porque Dios sea duro, sino porque lo nuevo no cabe en estructuras viejas. Ser diferente implica aceptar que no todo el mundo celebrará tu crecimiento. Algunos se burlarán, otros se alejarán, otros intentarán convencerte de volver a ser el de antes. Pero si vuelves, ya no encajas, porque una vez que Dios abre tus ojos, fingir se vuelve agotador. Aquí es donde muchos se cansan, no porque el camino sea malo, sino porque es estrecho. Y lo estrecho no significa triste, significa enfocado. Significa que ya no corres en todas direcciones, ahora caminas con propósito. Y eso reduce el ruido, aunque aumente la presión. Dios no mide tu fidelidad por cuántos te siguen, sino por cuántas veces decides obedecer cuando nadie te ve. Ser diferente se vive más en lo secreto que en lo público, en las decisiones pequeñas, en lo que eliges cuando nadie aplaude, en lo que haces cuando sería más fácil ceder. Hay un punto donde entiendes que tu paz vale más que encajar, que tu relación con Dios vale más que la aceptación momentánea. Y cuando llegas ahí, algo se acomoda por dentro. Ya no luchas tanto contra la corriente, porque sabes por qué nadas en otra dirección. Ser diferente no te hace mejor que otros, te hace responsable de lo que has recibido, porque cuando Dios te revela algo, te hace guardián de esa verdad. Y el que guarda, cuida su mente, su corazón, sus decisiones, sus palabras, sus relaciones. Este tipo de diferencia no se impone, se refleja, no se grita, se vive. No necesita explicaciones largas, necesita coherencia. Y aunque al principio parezca que pierdes más de lo que ganas, con el tiempo descubres que lo que Dios te quita nunca fue pérdida, fue liberación. Y mientras el mundo corre por parecerse entre sí, Dios sigue buscando personas dispuestas a parecerse más a Cristo. No perfectas, pero rendidas. No populares, pero firmes. No ruidosas, pero llenas de luz. Y ahí, justo ahí, es donde empieza a entenderse la verdadera bendición de ser diferente. Ser diferente también implica una transformación silenciosa en la manera en que miras la vida. Ya no reaccionas igual ante las mismas situaciones. Lo que antes te desbordaba ahora te invita a orar. Lo que antes te hacía explotar ahora te lleva a callar. No porque te hayas vuelto débil, sino porque aprendiste a confiar más. Cuando Dios empieza a formar tu carácter, no lo hace desde la comodidad, lo hace desde la confrontación interna. Te muestra partes de ti que no habías querido ver, orgullo escondido, heridas no sanadas, reacciones impulsivas, dependencias emocionales. Y ese proceso incomoda, porque crecer duele antes de fortalecer. El mundo te enseña a defenderte siempre, a responder rápido, a imponerte. Dios te enseña a discernir cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Y eso te hace diferente, porque no todo el mundo entiende el poder del dominio propio. No todo el mundo comprende que no reaccionar también es una forma de autoridad. Ser diferente es aprender a obedecer incluso cuando no entiendes todo,
No necesitas tener el mapa completo, solo el siguiente paso. Y eso va contra la lógica del mundo, que exige control total. Pero Dios trabaja por fe, no por certeza visible. Y la fe siempre incomoda a quien quiere tener todo bajo control. Empiezas a darte cuenta de que muchas de tus luchas no eran externas, eran internas. No era la gente, era tu necesidad de agradar. No era la situación, era tu miedo a perder. No era el cambio, era tu apego a lo conocido. Y Dios, con paciencia, va soltando esas ataduras una a una. Ser diferente también redefine el éxito. Ya no lo mides solo por resultados visibles, sino por obediencia diaria, por dormir con la conciencia tranquila, por saber que hiciste lo correcto aunque nadie lo notara. Y esa paz no la puede ofrecer el mundo, porque no viene de afuera, viene de estar alineado con Dios. En este punto entiendes algo clave. Dios no te está quitando cosas buenas, te está quitando sustitutos. Sustitutos de propósito, de identidad, de amor verdadero. Porque muchas veces lo que parece bueno solo estaba ocupando un lugar que le correspondía a él. El mundo busca llenar vacíos con ruido, consumo y distracción. Dios llena con presencia, verdad y dirección. Y cuando pruebas eso, ya no te satisface lo superficial. No porque seas superior, sino porque tu hambre cambió. Ahora quieres profundidad, no apariencia. Ser diferente también significa aceptar que tu ritmo será distinto. No todos corren igual, no todos llegan al mismo tiempo. Y Dios no te compara, te forma. El problema es que cuando miras demasiado a los lados, olvidas por qué empezaste. Y ahí es donde Dios te llama a volver al centro. Hay momentos donde te preguntas si vale la pena seguir así, si no sería más fácil volver a mezclarse, a callar convicciones, a adaptarse. Pero algo dentro de ti ya no te deja. No es culpa, es identidad. Es Dios recordándote quién eres y para qué fuiste llamado. La diferencia que Dios produce no es para aislarte del mundo, es para impactarlo. Pero primero, te trabaja por dentro, porque antes de usar tu voz, quiere alinear tu corazón. Antes de exponerte, quiere afirmarte. Antes de enviarte, quiere asegurarse de que no dependas del aplauso. Y en este proceso aprendes algo esencial. Dios no busca multitudes que lo sigan por moda. Busca corazones que permanezcan cuando ser diferente cuesta. Porque la verdadera fe no se demuestra cuando todo es fácil. Se demuestra cuando eliges obedecer aun cuando nadie más lo hace. Aquí se empieza a entender que la bendición de ser diferente no siempre se siente como bendición al inicio. A veces se siente como pérdida, como renuncia, como soledad. Pero con el tiempo, cuando miras atrás, te das cuenta de que Dios te estaba salvando de caminos que no eran para ti. Y aunque el mundo siga empujando para que todos piensen igual, hablen igual y vivan igual, Dios sigue llamando a los que se atreven a caminar distinto, no para que se crean mejores, sino para que vivan alineados. Porque cuando vives alineado, aunque el camino sea estrecho, el corazón descansa. Llega un punto en el camino donde entiendes que ser diferente no fue una decisión impulsiva, fue una respuesta. Dios te llamó cuando nadie más lo notó. Te fue separando sin hacer ruido, te fue cambiando los gustos, las prioridades y la manera de ver la vida, hasta que un día te diste cuenta de que ya no eras el mismo. Y no porque te esforzaras en cambiar, sino porque cuando caminas con Dios, el cambio es inevitable. La luz siempre transforma lo que toca. Por eso ya no puedes disfrutar lo que antes te consumía. No puedes volver a pensar igual. No puedes seguir viviendo sin propósito. Algo en ti despertó. Ser diferente también implica cargar con una responsabilidad espiritual. No porque seas perfecto, sino porque ahora sabes. Sabes cuando algo no viene de Dios. Sabes cuando una decisión te aleja de la paz. Sabes cuando el silencio es más sabio que la respuesta. Y ese discernimiento te vuelve distinto. Muchos creen que la bendición es solo recibir, pero hay una bendición más profunda que pocos reconocen. La bendición de ser guardado. Dios te guardó de relaciones que te habrían destruido. Te guardó de caminos que parecían correctos, pero terminaban vacíos. Te guardó incluso de ti mismo. Cuando miras atrás y ves todo lo que no pasó, entiendes que ahí también hubo misericordia, porque no todo lo que deseas te conviene. Y Dios,
En su amor, no siempre concede lo que pides, sino lo que te protege. Eso también es bendición, aunque no siempre se celebre. Ser diferente te enseñó a depender menos de la aprobación externa y más de la voz interna de Dios. Ya no necesitas que todos entiendan tu camino. Te basta con saber que estás donde Dios quiere que estés, y esa seguridad no la puede quitar ninguna crítica ni ningún rechazo. Aprendes que no estás atrasado, estás siendo preparado, que no estás solo, estás siendo apartado, que no estás perdiendo, estás siendo formado. Y cuando esa verdad se establece en tu corazón, la ansiedad pierde fuerza y la comparación deja de gobernar tus decisiones. Dios no te llamó a encajar, te llamó a permanecer firme cuando otros se rinden, a permanecer íntegro cuando otros negocian sus valores, a permanecer fiel cuando el mundo premia lo contrario. Y esa permanencia es la que, con el tiempo, da fruto verdadero. La bendición de ser diferente se manifiesta cuando tu vida empieza a ser respuesta para otros, cuando tu manera de vivir despierta preguntas, cuando tu paz incomoda, cuando tu fe inspira. No porque hables mucho, sino porque caminas con coherencia. Y aunque a veces el proceso haya sido solitario, nunca fue estéril. Cada lágrima, cada duda, cada renuncia estaba construyendo algo más grande de lo que veías. Dios no desperdicia procesos, todo lo usa para formar el carácter que sostendrá la promesa. Al final entiendes que Dios no te sacó del molde para dejarte vacío, te sacó para llenarte de sentido. No te hizo diferente para aislarte, sino para enviarte. No te apartó para esconderte, sino para prepararte. Y cuando llega ese entendimiento, el corazón descansa, porque ahora sabes que no necesitas ser como todos para valer. No necesitas seguir a la multitud para estar en lo correcto. No necesitas renunciar a tu fe para pertenecer. Ya perteneces. Ya fuiste escogido. Ya fuiste llamado. Y esa es la verdadera bendición. No encajar en un mundo que se pierde, porque fuiste creado para vivir alineado con el cielo.